Bienvenido a la última reflexión del año 2023, el primer año completo del presidente Gustavo Petro. Lleva 17 meses en el poder, elegido democráticamente como le gusta a los demócratas. Lleva entonces 17 meses. En este siglo hubo dos presidentes que duraron 96 meses. En el siglo XX, los partidos políticos liberales y conservadores exclusivamente duraron un siglo, 100 años, y no contemos los del siglo XIX. Entonces, más que hablar de los logros de un presidente que lleva 17 meses tratando de equilibrar, de desarrollar a las poblaciones que han estado marginadas por los dos partidos durante todo el siglo XX y por dos presidentes que duró cada uno 96 meses. Entonces, más que hablar de los logros de un presidente que lleva 17 meses tratando de compensar el marginamiento, la exclusión, la marginalización de buena parte del país, no solamente de la población, sino de la geografía del país. Nomás piense usted en el atraso de las vías de comunicación dentro del país. Entonces digo, más que hablar de los logros de 17 meses, creo yo que el año ha sido muy elocuente con mostrarnos lo que la oposición realmente defiende en Colombia. Hay una tremenda oposición, hay unas fuerzas que se sienten orgullosas de ser opositoras tanto al gobierno del presidente Gustavo Petro como opositoras a él como persona, como ser humano. Esta reflexión entonces está dedicada a entender un poco más y a sintetizar esa oposición a un gobierno que en 17 meses desea brindar oportunidades a los colombianos que han estado por fuera de las oportunidades, del desarrollo, de los beneficios durante el siglo XX y lo que lleva este siglo. Hemos reflexionado antes sobre la violencia en Colombia, sobre cómo es uno de los países en donde la violencia es un distintivo del recorrido nuestro histórico. Si hay algo que caracteriza a la historia de Colombia, es la sangre derramada, los discapacitados, las muertes que el curso violento de nuestro cotidiano vivir produce en todas las regiones del país. Esa violencia amerita una investigación muy profunda, muy consistente, muy dedicada, muy paciente, porque no encontraremos la respuesta muy pronto, pero necesita que nos dediquemos a investigar
qué sucede con los colombianos que ante el conflicto y las diferencias respondemos con un arma que asesina al contrincante. Lo vimos en los partidos políticos, lo vimos con los movimientos subversivos, lo vimos con los movimientos que al margen del Estado también combaten a los guerrilleros, lo vimos en las fuerzas del Estado, lo vemos en la delincuencia. Por la ventana que usted se asome, encontrará una manifestación abierta, distintiva de esa violencia que caracteriza la historia de Colombia, que antes que avergonzarnos debería llevarnos a una investigación muy completa y muy paciente. Dijimos también que todos los países hay violencia, no hay duda, pero cuando usted analiza el peso que tiene sobre la salud de los colombianos la violencia, ahí es donde se ve cómo en el caso nuestro tiene un peso tan grande en la salud y en la vida de los colombianos. Luego, en nuestro caso es distintiva la violencia, es lo que nos distingue. Pero la oposición que por un lado, ya hablan muy abiertamente de que estamos regresando a épocas violentas de Colombia, siempre tratando de mencionar y de explicar y de argumentar que con el presidente Gustavo Petro estamos regresando. Bien, si estamos regresando es porque estamos viviendo épocas violentas que provocaron los partidos políticos del siglo XX o los gobiernos del siglo XXI, si se trata de hablar de regresar. Yo pienso que es nuestra evolución. Estamos viviendo una nueva fase de la violencia, una fase caracterizada por, sin duda, y lo vemos, acciones muy irracionales de los grupos guerrilleros que uno pensaría que se sentirían más confiados y más cómodos dialogando sobre la paz con un gobierno presidido por un hombre que fue guerrillero. Pero tal parece que a los grupos guerrilleros les da o envidia o ven a Petro como un traidor, porque él sí recibió un indulto. Entonces ellos están manifestándose. Los grupos que asesinaban antes guerrilleros o personas comúnmente llamadas de izquierda o socialistas, ahora incrementan su violencia para precisamente querer crear la imagen, la sensación de que con Petro surgió la violencia. Luego ellos están creando esa nueva violencia con el mismo propósito de pensar en las siguientes elecciones presidenciales. La violencia verbal, tan característica también del político en general, se la escucha a diario y creo que a usted le habrá dado muchas veces cierto asco cuando escucha a la oposición que desafortunadamente desata un discurso similar en los defensores del presidente Petro. Luego hay una violencia verbal ya incrustada entre quienes se oponen y quienes lo defienden acríticamente. Pero la oposición tiene una raíz mucho más profunda. Toda nación se ha creado
con unas personas que pertenecen a unas familias, y esas familias pertenecen a unas clases, y esas clases son las que se han beneficiado y han tenido privilegios durante largos periodos de tiempo. Colombia no es la excepción. Esas personas que pertenecen a esas familias, que pertenecen a esas clases que han dirigido Colombia, no quieren que Colombia cambie. No quieren que quienes han estado al margen de los beneficios sociales, económicos, políticos, de educación, de salud, reciban lo que se les ha ofrecido. Ellos lo ofrecieron para ganar votos, luego traicionaron. Todo político es muy firme en sus convicciones sociales, por eso los votantes lo eligen, pero al mismo tiempo sus principios son muy frágiles, por eso siempre traicionan y traicionarán a los votantes. Esos políticos son los que quieren continuar con ese ciclo, prometer para que voten por ellos y traicionar porque sus principios son muy frágiles. Luego se entregan a las clases que dirigen los países y en este caso Colombia. Esa es la historia natural de todos los pueblos. Algunos la han superado de una manera u otra, algunos están todavía incrustados en esa realidad. Colombia es uno de ellos. Fíjese usted que Colombia tiene una distribución de la tierra completamente feudal o previo al feudalismo. Es un país que está su tierra y su riqueza en cada vez menos manos. Entonces, esa oposición que comparte con la especie humana que ha dirigido las naciones, comparte esa naturaleza, no quieren el cambio y pueden inventarse todos los discursos que quiera usted. Desde echarle la culpa a Petro de la economía, ya hemos hablado en una reflexión sobre cómo es indispensable cuando sube la inflación, subir las tasas de interés para que disminuya el consumo y se enfríe un poco las economías. Eso lo han hecho todos los países, pero aquí es culpa de Petro. Es una irracionalidad que apunta a que las cosas no cambien, a que el país no cambie, a que continúe como lo fue en el siglo XX y con los 96 meses de estos presidentes que se consolidaron esas desigualdades, que no cambie. La oposición en Colombia no es tanto a Petro ni al gobierno de Petro, es a que el país no cambie, no evolucione, no reciban las personas que han estado marginadas, no reciban beneficios, porque a ellos les parece que al ritmo al que veníamos era el correcto. A ellos les parece que de la manera como se solucionan los problemas sociales era el correcto. A ellos les parece que la estabilidad social es sinónimo de progreso social. No, la estabilidad social les interesa porque tiene a las personas subyugadas, tiene a las personas tranquilas, pero no están progresando. Por eso es que hay tanta insatisfacción, por eso es que la situación debe cambiar y en 17 meses no puede cambiar. En 17 meses ni siquiera se siembran las semillas del cambio. En 17 meses ni siquiera se comienzan a ver frutos de los cambios más fáciles de lograr. En 17 meses solo hemos visto la furia de una oposición que quiere que el país no cambie, porque de la manera como iba evolucionando les satisfacía plenamente, los llenaba plenamente. Y siempre creían que el país iba al ritmo apropiado. Luego, el país tiene que cambiar y en el 2024 deberá aumentarse las fuentes del cambio. Muchísimas gracias y un feliz año.